El tren llegó puntual. Yo estaba sentada junto a la ventana mirando cómo el paisaje cambiaba sin esperarme. Había dejado atrás mi pueblo, mi casa, mi vida con Julián. Ahora me mudaba con mi hijo Darío a Zaragoza, solo por un tiempo. Me repetía para no sentir que me estaba yendo del todo. Darío me abrazó en el andén rápido, como si alguien lo esperara con prisa. Me dijo que Maika no pudo bajar del coche porque había tráfico. No pregunté más. Me subí al asiento trasero y me callé, mirando las luces de la ciudad que no conocía. La casa era amplia y moderna, demasiado blanca, demasiado silenciosa. Cuando entré sentí que no era mía. Todo estaba en su lugar, pero nada me hablaba. Maika me mostró la habitación de invitados como quien muestra una caja de cartón vacía. Por ahora puedes quedarte aquí, luego veremos, dijo. Asentí. Gracias, hija, murmuré, aunque no sabía si lo decía por educación o por necesidad. Los primeros días intenté ser útil. Cocinaba lo que recordaba que le gustaba a Darío, pero Maika cambiaba las especias o me corregía las cantidades. Me ofrecía cuidar al niño, pero él prefería la tablet. Darío llegaba tarde. Me sonreía con los labios, no con los ojos. Una noche, mientras lavaba los platos, escuché susurros desde la escalera. Era Maika. No sé cuánto tiempo va a quedarse. No quiero que esto se convierta en un problema. Y el silencio de Darío me dolió más que las palabras de ella. Subí despacio a mi cuarto. Cerré la puerta sin hacer ruido. La maleta seguía sin deshacer. Me senté en la cama sola, abrazando el borde de la manta, como si pudiera calentarme con recuerdos. Nunca pensé que vivir con mi propio hijo me haría sentir tan de más. Pero ahí estaba, rodeada de paredes limpias de una familia que se me parecía, pero no me abrazaba. Colgué mi abrigo detrás de la puerta y supe que el invierno no se había ido. Solo se había mudado conmigo. Una mañana, mientras terminaba de fregar la cocina, escuché la voz de Maika en el pasillo. No gritaba, pero su tono era el de quien quiere que alguien escuche sin tener que decírselo de frente. Es que no tenemos espacio, Darío. Estamos todos apretados. El niño necesita su rincón para estudiar. Yo no puedo estar acomodando a tu madre como si fuera una huésped eterna. Me quedé quieta con el trapo mojado en la mano. Fingí no oír, como tantas otras veces. Darío respondió en voz baja. Podría dormir en el trastero por ahora, solo mientras reordenamos todo. No lo escuché decir mi nombre. Solo podría. Esa tarde hice como si nada. Preparé lentejas, lavé los manteles, ayudé a mi nieto con una maqueta de cartón. Pero en la noche, cuando todos subieron a dormir, recogí mis cosas y bajé sola al trastero. El aire estaba húmedo, el suelo frío. Las cajas se apilaban sin orden, algunas abiertas, otras cubiertas de polvo. Encontré una colchoneta vieja, la sacudí, la puse en un rincón que no olía tan mal. Abrí mi maleta sin deshacerla del todo, como si aún fuera pasajera en mi propia vida. No lloré, pero sentí como algo dentro de mí se hacía pequeño, como si ocupar menos espacio también fuera parte del favor, como si respirar sin molestar fuera una nueva forma de agradecimiento. Busqué una manta entre mis cosas. Julián me la había regalado un invierno muchos años atrás. Para que no te falte abrigo, ni aunque yo falte, me dijo entonces. La envolví alrededor de los hombros y me senté en la colchoneta mirando la lámpara colgante que parpadeaba como si dudara en quedarse encendida. A mi lado, entre dos cajas, vi un viejo baúl de madera. Tenía marcas de humedad, pero el cierre todavía estaba firme. No lo abrí esa noche. Solo me quedé mirándolo como si algo dentro supiera que yo también había sido guardada allí. Como si ese rincón olvidado también pudiera contar su historia. Pasaron 2 días antes de que me animara a mover más cosas en el trastero. Me despertaba temprano como siempre y subía a preparar el desayuno antes de que nadie notara que dormía bajo tierra. Luego bajaba de nuevo callada con una taza de café en la mano, fingiendo normalidad. Una mañana, mientras barría el rincón donde dormía,
Tropecé con una de las cajas que había empujado hacia el fondo. Era pesada, de madera oscura con herrajes oxidados. No recordaba haberla visto antes, pero tenía esa textura que uno reconoce con las yemas de los dedos. Era nuestra, de cuando Julián y yo recién nos casamos. La abrí despacio como quien abre algo que no debería. Había papeles viejos, una bufanda suya y en el fondo una carpeta plastificada. Dentro una foto. Yo con trenza larga, Julián con el brazo rodeándome y Darío con unos 5 años en medio de los dos, sonriendo sin dientes. La tomamos en el parque de Almudévar el mismo día que compramos la bicicleta azul. Me temblaron los dedos. Era como si esa imagen me hablara, como si me gritara desde un tiempo donde todavía era querida. Le di la vuelta a la foto para ver si tenía fecha, y entonces lo vi una nota escrita a mano con la letra inconfundible de Julián. Si algún día nuestro hijo te falla y te hace llorar, recuerda que todo esto es tuyo. Yo siempre estoy contigo. La leí en silencio una vez, 2 veces. Cerré los ojos y sentí su voz, su forma de mirarme cuando no hacía falta hablar. Las lágrimas llegaron sin fuerza, solo cayeron como si llevaran meses esperando permiso. Me abracé la foto contra el pecho. Por primera vez desde que llegué, no me sentí completamente sola. Julián no estaba, pero estaba. Y eso lo cambiaba todo. Guardé la foto bajo la manta y comencé a ordenar las demás cajas. Si iba a quedarme aquí, al menos este rincón iba a parecer mío. Mientras limpiaba, encontré otra carpeta al fondo de la caja más delgada. Pensé que era solo polvo, pero algo dentro crujió levemente al moverla. Pasé un buen rato sentada con la fotografía entre las manos. La nota escrita por Julián pesaba más que todo el baúl. No solo por lo que decía, sino por lo que significaba él, lo sabía. Antes de irse, ya intuía que algún día podría quedar sola, incluso estando acompañada. Me quedé allí envuelta en la manta, recordando su voz, su forma de mirarme cuando hablábamos sin palabras. Recordé su enfermedad, cómo fue apagándose poco a poco, y también recordé aquel día en el hospital, cuando me pidió que saliera de la habitación para hablar a solas con Darío. No quise espiar, pero escuché algo mientras cerraba la puerta. Julián le decía: «No olvides lo que tu madre ha hecho por nosotros. Cuando yo no esté, tú serás su casa». Pensé que Darío había entendido, que había escuchado con el corazón, que lo había prometido de verdad. Ahora, con la espalda dolorida por dormir entre cajas y la manta de Julián aún caliente en mis hombros, entendía que esa promesa se había quedado en el hospital como él. Toqué la letra en la foto con la yema del dedo como si pudiera despertar su voz con ese gesto. «Todo esto es tuyo». Se refería a la casa, a la familia, a mi lugar en ella. Busqué de nuevo en la caja con cuidado. Entre las carpetas encontré una más delgada, casi oculta. Dentro una copia del testamento. Lo reconocí por el membrete del notario. Lo abrí con manos temblorosas. Allí estaba. Claramente escrito, Julián me había dejado la casa. Todo a mi nombre. Nunca lo mencioné, ni siquiera cuando Darío se ofreció a darme un techo tras el entierro. En ese momento pensé que el amor no se mide en escrituras. Pensé que los hijos no necesitan contratos para cuidar a sus madres, pero el trastero olía a olvido, y las palabras de Julián a justicia. Volví a guardar los documentos con más firmeza esta vez. Subí a la cocina. No había nadie. Serví una taza de té y me senté frente a la ventana. Algo dentro de mí empezaba a despertar. La casa olía a carne al horno desde temprano. Escuché a Maika dar órdenes al niño, correr emocionado, y el timbre sonar más de una vez. Subí discretamente por si necesitaban ayuda. Maika, al verme en la cocina, me miró sin sonrisa. «Hoy viene gente», dijo. «Solo para que lo sepas, ya somos muchos, y no hay sitio para todos». Asentí sin decir nada. No pregunté si podía quedarme. No ofrecí preparar nada. Ya no. Bajé al trastero antes de que llegaran los invitados. Cerré la puerta suavemente y me senté sobre la colchoneta. Arriba,
las voces se multiplicaban. Risas, copas, brindis. Oí a alguien decir el nombre de Darío y todos aplaudieron. No me dolió el silencio. Me dolió recordar que fui yo quien le hizo su primer pastel, que fui yo quien le enseñó a soplar velas cuando aún le daba miedo el fuego. Saqué la caja de nuevo. La foto seguía allí tan serena, tan limpia. Acaricié con los dedos la imagen de Julián. Esta vez no lloré. Sentí algo más callado, más profundo. No era rabia. Era algo parecido al momento en que una madre deja de esperar. Tomé también el testamento. Lo leí completo despacio. No por duda, sino por necesidad de recordar que no era una intrusa. Esta casa, estas paredes, estos techos, seguían siendo legalmente míos. No quería venganza. Solo quería volver a sentir que existía. Apagué la pequeña lámpara del rincón y me recosté con la foto sobre el pecho. Arriba los pasos seguían cruzando. Uno de ellos tal vez era de Darío, el mismo niño que una vez me abrazó diciendo que nunca se olvidaría de mí. Antes de dormirme pensé en Julián, en cómo me tomaba la mano en silencio cuando el mundo dolía, en cómo incluso ahora seguía protegiéndome con un gesto que él supo necesario antes que yo. Y mientras la música seguía sonando en el piso de arriba, decidí que ya no me bastaba con sobrevivir en el fondo de una casa que una vez llamé hogar. Al día siguiente de la cena, subí temprano antes de que Maika despertara. La casa olía a copas sucias y platos sin lavar. En la mesa aún quedaban restos de pastel y confeti. Nadie me miró. Nadie notó que no estuve. Volví al trastero con una decisión que no sabía poner en palabras. No era enojo, no del todo. Era algo que Julián había dejado escrito para mí y que ahora se instalaba como una raíz firme en el pecho. Revisé mi carpeta de documentos, esa que había guardado desde el entierro. La tenía doblada en el fondo de una maleta, como si al esconderla pudiera evitar que pesara. Dentro, entre papeles bancarios y certificados viejos, estaba el testamento original. Lo tomé con ambas manos y me senté sobre la colchoneta. Volví a leer cada línea, esta vez sin prisa. Julián había puesto todo a mi nombre: la casa, los ahorros, incluso una cuenta que yo no sabía que existía. Él no lo hizo por desconfianza, sino por amor. Lo entendí ahora. Me dio las herramientas para resistir por si algún día nadie más lo hacía. Yo lo guardé por respeto. Pensé que Darío entendería sin necesidad de mostrarle papeles, pero había confundido respeto con miedo y paciencia con olvido. Toqué mi nombre impreso en el documento. Sentí un estremecimiento, porque decir la verdad, incluso con pruebas, también da miedo. Pero más miedo me daba seguir desapareciendo en la sombra de un hijo que ya no me veía. Guardé todo en una carpeta nueva más firme. La envolví en una bolsa de plástico y la escondí entre mi ropa limpia. No quería mostrarla aún, pero tampoco quería esconderme más. Subí a la cocina a preparar té. Maika bajó unos minutos después, revisó el móvil sin saludarme. Yo me senté en silencio frente a la ventana con el vapor del té subiendo lento entre mis manos. La foto de Julián seguía junto a mi taza. No era adorno, era compañía. Ese mismo día pedí cita con un abogado. No por venganza, por memoria. Porque había algo que debía decirse aunque nadie preguntara. Tomé el tranvía temprano con el sobre bajo el brazo y la fotografía guardada en mi bolso como quien lleva un testigo silencioso. No le dije a nadie a dónde iba, ni a Darío ni a Maika. Me bajé 2 estaciones antes para caminar el resto como si el aire me ayudara a aclarar lo que aún no sabía si tenía derecho a dir. La oficina del abogado quedaba en una calle tranquila con ventanas grandes y olor a madera vieja. Me atendió un hombre de unos 50 años, correcto, atento, con voz pausada. Le entregué el testamento sin decir nada más. Él lo leyó en silencio, línea por línea. ¿Desea impugnar alguna parte?, me preguntó al terminar. Negué con la cabeza. Solo quiero saber si sigue siendo válido. Él volvió a revisar los sellos y fechas.
Totalmente válido, señora. Si usted desea reclamar la propiedad, tiene todo el derecho. La escritura está a su nombre desde hace más de un año. Respiré hondo. Sentí que algo en mi pecho se aflojaba como si llevara demasiado tiempo apretado. Nadie lo sabe, le dije. Nunca quise hacer de esto un arma. Él asintió despacio cruzando los dedos sobre el escritorio. No tiene por qué ser un arma, pero sí puede ser un escudo. A veces el silencio es elegancia. Otras veces es complicidad. Saqué la foto de mi bolso y la coloqué sobre la mesa. Él la miró sin preguntar. Mi esposo me dejó esto también. Supongo que lo escribió por si algún día me olvidaban. El abogado no dijo nada. Solo me ofreció una copia del expediente y me dio su número personal. Puede callarse o hacer justicia, no por usted, por lo que fue, por lo que aún es. Guardé los papeles con cuidado. Al salir no sentí alivio ni furia, sentí claridad. Un tipo de fuerza tranquila que no busca gritar sino sostenerse. De vuelta en casa, nadie notó que había salido. Me senté en el patio, el único lugar donde aún llegaba el sol sin pedir permiso. Y allí decidí que la próxima vez que subiera, no sería para servir la mesa. Subí del trastero en silencio como tantas otras veces, pero esa noche no llevaba una taza ni una escoba. Llevaba la foto, la que él había dejado para mí con su letra al dorso. La sostuve con ambas manos mientras cruzaba el pasillo. En la sala entre los adornos de boda de Maika y los juguetes del niño encontré un rincón vacío sobre la mesa del recibidor. Allí, sin ceremonia, coloqué la foto en un marco de madera que había encontrado días atrás entre las cosas viejas. Lo limpié con el borde de mi blusa y lo dejé firme visible. No para provocar, solo para recordar que yo también existía. Miré a mi alrededor. Todo seguía igual: las cortinas limpias, el sofá impoluto, el silencio artificial de una casa bien mantenida. Pero algo había cambiado. Ya no era yo la que se escondía. Volví al trastero una última vez. Abrí la puerta, observé el rincón donde había dormido tantas noches y respiré hondo. Agradecí en silencio a esa parte de la casa que me sostuvo cuando nadie más lo hizo. Luego, subí con mi manta, mi ropa doblada y el sobre con los papeles. Esa noche dormí en el cuarto de arriba, no el de invitados, en uno de los libres con ventana. El colchón era más firme, el aire más limpio. Cerré la puerta con suavidad y no me sentí intrusa. Me sentí en casa. A la mañana siguiente bajé temprano a la cocina. Puse la tetera al fuego y corté pan con aceite como hacía Julián los domingos. Me senté a la mesa como si nunca hubiera estado ausente. El sol entraba por la ventana con calma sin pedir permiso. Maika entró poco después, aún con el cabello desordenado. Se detuvo al verme. Miró la foto en el recibidor. Me miró a mí. No dijo nada. Yo sonreí leve con la taza entre las manos. No había rabia en mí, ni explicación. Solo estaba donde siempre debía estar. Esa tarde, cuando Darío regresó del trabajo, fue él quien encontró el marco. Lo levantó, lo leyó. Y por primera vez en mucho tiempo bajó la mirada. Darío me esperó en la sala al día siguiente. Estaba de pie con los brazos cruzados, la foto en una mano. Me miraba como si no entendiera en qué momento todo se le había escapado. «¿Qué haces, mamá?», preguntó sin levantar la voz, pero sin cariño. Me acerqué despacio, sin apuro. Saqué del bolso la carpeta con los documentos y la coloqué sobre la mesa junto al marco. «Te voy a responder con hechos, no con reproches», dije. «Esta casa está a mi nombre. Tu padre lo dejó así. Y también me dejó esto». Toqué la foto con cuidado, por si algún día tú olvidabas. Él no abrió la carpeta. Solo miró el marco, después a mí. «Nunca fue mi intención hacerte daño». «Tal vez no fue intención, Darío», respondí. «Pero me enviaste al trastero, como si ya no tuviera lugar». Se hizo un silencio espeso, de esos que no necesitan explicación. Maika pasó por detrás, pero no se detuvo. El niño jugaba en el patio ajeno a todo.
No quiero que se convierta esto en una pelea, murmuró. Tampoco yo. Solo quiero vivir con la dignidad que me corresponde, sin miedo, sin permiso. Tomé la carpeta de nuevo y la guardé sin apuro. Darío seguía de pie, pero sus hombros se veían distintos, como si llevaran el peso de algo que al fin entendía. No dije más. Me levanté, tomé mi taza de té y volví a mi cuarto. Cerré la puerta sin mirar atrás, y por primera vez en esa casa sentí que ya no tenía que explicar por qué existía. Al día siguiente subí temprano con una caja bajo el brazo. No dije nada. No pedí permiso. Elegí la habitación del primer piso, la que daba al patio, con la ventana grande que dejaba entrar la luz por la mañana. Estaba vacía, sin uso, pero limpia. Comencé por abrir las cortinas. Luego, desempolvé una cómoda que llevaba semanas sin tocarse. Coloqué la foto de Julián sobre la mesilla junto a una vela pequeña que siempre había guardado sin razón en mi bolso. La encendí. No como homenaje, como compañía. Después abrí la caja. Saqué las otras fotos que había traído del pueblo, la boda, las navidades de cuando Darío aún me abrazaba sin vergüenza, un dibujo del nieto que alguna vez me dedicó con crayones. Las coloqué sobre la pared, una al lado de la otra como quien planta raíces. Enmarqué la carta de Julián y la colgué sobre la cabecera de la cama. No necesitaba leerla para saber cada palabra, pero verla ahí, a la altura de mis ojos, era recordarme que alguien me había amado con claridad, con previsión, con respeto. No bajé a almorzar. Nadie me llamó. Nadie tocó la puerta. Y por primera vez no dolió. Por la tarde salí a comprar un pequeño letrero de madera. Escribí con cuidado: aquí vivo yo. Lo colgué por dentro en la parte alta de la puerta, no para marcar territorio, para recordármelo a mí misma. Pasaron los días. No hubo más discusiones. Nadie mencionó el trastero. Maika se mantenía distante pero cortés. Darío empezó a llegar más temprano. A veces me preguntaba si necesitaba algo del supermercado. Yo solo asentía sin devolver la pregunta. No era una reconciliación. Era algo más callado. Una tregua con el tiempo. Cada noche cerraba la puerta de mi cuarto, encendía la vela y agradecía en silencio. No por lo que me daban, sino por lo que había recuperado. Porque resistir no fue gritar. Fue quedarme en pie y convertirme en presencia incluso cuando me creyeron ausencia.